Estaba desplazándome por mis comentarios cuando encontré a alguien que vive cerca de Clinton, Missouri, en un lago artificial controlado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Mencionó haber escuchado historias sobre los Ozarks encubriendo civilizaciones pasadas, sobre pequeñas ciudades enterradas bajo estos lagos, y planteó una pregunta que va al corazón de todo. ¿Por qué el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, una división de ingeniería militar, controla lagos recreativos? La respuesta oficial es control de inundaciones, energía hidroeléctrica, recreación. Entre 1931 y 1979, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército construyó enormes presas en toda la región de los Ozarks, creando docenas de enormes embalses. Lago de los Ozarks, Table Rock Lake, Bull Shoals, Truman Lake, millones de acres inundados, miles de familias reubicadas, valles enteros sumergidos bajo cientos de pies de agua. Para el bien público, nos dicen. Para prevenir inundaciones río abajo, para generar electricidad para poblaciones en crecimiento, para crear oportunidades recreativas para las familias estadounidenses. Simple, contenido, beneficioso para la mayoría de la gente. Ahí es donde termina la historia. Pero cuando observas qué había en esos valles antes de que fueran inundados, cuando examinas lo que fue encontrado y documentado en las décadas previas a la construcción de las presas, cuando notas el momento en que estos proyectos se aceleraron, esa explicación comienza a resquebrajarse. Porque la región de los Ozarks, los mismos valles que ahora están permanentemente sumergidos, fue una de las fuentes más ricas de descubrimientos de esqueletos gigantes en Norteamérica. Y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército los inundó todos. Para ser claro respecto a la cronología oficial, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, establecido en 1802, expandió su rol a principios del siglo XX para incluir grandes proyectos de presas y embalses. La justificación fue consistente: controlar inundaciones, generar energía, apoyar el desarrollo económico. La región de los Ozarks, con sus valles empinados y ríos estacionales, fue identificada como un lugar ideal para tales proyectos. Entre las décadas de 1930 y 1970, se construyeron múltiples presas, cada una creando vastos embalses que transformaron el paisaje. El primer proyecto importante fue la presa Bagnell, terminada en 1931, creando el lago de los Ozarks. En el momento de su finalización, era uno de los lagos artificiales más grandes de Estados Unidos. El embalse inundó más de 60.000 acres del valle del río Osage. Cientos de familias fueron reubicadas. Pueblos enteros quedaron sumergidos. Los registros oficiales enfatizan los beneficios: electricidad para comunidades rurales, oportunidad económica por turismo, mejor control de inundaciones para áreas río abajo. Los costos, principalmente el desplazamiento de poblaciones locales y la pérdida de tierras agrícolas, se presentaron como sacrificios desafortunados pero necesarios para el progreso. Pero lo que esos registros oficiales no enfatizan, lo que apenas mencionan, es que fue encontrado en el valle del río Osage en las décadas anteriores a su inundación. Que fue documentado, recolectado, y luego desapareció bajo 100 pies de agua antes de que alguien pudiera investigar más a fondo. En 1885, trabajadores que construían un puente ferroviario sobre el río Osage, a 20 millas río arriba de donde más tarde se construiría la presa Bagnell, dejaron al descubierto una serie de cuevas en los acantilados de caliza. No eran pequeñas cavidades, eran sistemas de cuevas extensos, algunos con pasajes lo suficientemente grandes como para caminar, algunos mostrando evidencia de modificación humana. Y dentro de estas cuevas encontraron huesos. Huesos grandes. El Jefferson City Tribune del 3 de septiembre de 1885 publicó un relato. El artículo describió el descubrimiento de restos esqueléticos de tamaño extraordinario en una cámara de cueva. El fémur más grande medía, según el artículo, 33 pulgadas de longitud. El cráneo, al medirlo, mostró una circunferencia de 29 pulgadas.
Las proporciones humanas estándar no producen estas medidas. Un fémur de 33 pulgadas sugiere una estatura de aproximadamente 9 pies. El artículo señaló que la cámara de la cueva parecía haber sido agrandada o construida artificialmente, y que los huesos estaban dispuestos de una manera que sugería un entierro deliberado en lugar de una muerte natural en la cueva. Representantes de la Sociedad Histórica de Missouri fueron contactados. Los huesos fueron recolectados para examen, y según los registros de la sociedad, posteriormente fueron transferidos a la institución Smithsonian. No existe registro de qué pasó con ellos después de eso. En 1903, un granjero llamado Thomas Clarkson, al limpiar terreno cerca de lo que ahora es la orilla norte del lago de los Ozarks, descubrió una cámara de piedra mientras excavaba para un sótano de raíces. La cámara, tal como Clarkson la describió en una carta al geólogo estatal de Missouri, estaba construida con piedras encajadas, de 10 pies cuadrados con una altura de techo de 8 pies. Dentro de la cámara, Clarkson encontró restos esqueléticos de 3 individuos, todos él escribió, de estatura gigantesca. Midió el esqueleto más largo en 8 pies 7 pulgadas. Los huesos venían acompañados de artefactos, implementos de cobre, incluyendo lo que Clarkson describió como una hoja o herramienta que pesaba aproximadamente 12 libras, demasiado pesada para uso normal. El geólogo estatal de Missouri visitó el sitio en 1904. Su informe presentado al Servicio Geológico del Estado reconoció la cámara y los restos esqueléticos. Notó que la construcción mostraba una sofisticación inesperada para la región y que los huesos eran considerablemente más grandes que el promedio. Pero su conclusión fue cautelosa. Posiblemente individuos de altura inusual de una población indígena desconocida, enterrados en una estructura de edad indeterminada. Los huesos fueron recolectados por la oficina del geólogo estatal. Según los registros, fueron enviados al Smithsonian para un análisis más profundo. La cámara misma se dejó en su lugar. Clarkson continuó cultivando la tierra a su alrededor durante 2 décadas. Pero en 1929, cuando Union Electric comenzó a adquirir tierras para el proyecto de la presa Bagnell, la granja de Clarkson fue comprada bajo dominio eminente. La familia fue reubicada. Y en 1931, cuando la presa se completó y el embalse comenzó a llenarse, la cámara de piedra, fuera lo que sea que pudiera contener, quedó sumergida bajo lo que ahora es el lago de los Ozarks. Permanece allí hoy, inalcanzable, sin excavar, permanentemente sellada bajo agua y sedimentos acumulados. Y este patrón, esta secuencia de descubrimiento seguido de inundación, se repite en toda la región de los Ozarks. No una vez, no 2 veces. Cada proyecto importante de presa entre 1931 y 1979 inundó áreas donde se habían documentado esqueletos gigantes en décadas anteriores. Table Rock Lake, creado en 1958 al represar el río White, inundó más de 43,000 acres en el suroeste de Missouri. La justificación oficial fue control de inundaciones y generación hidroeléctrica. Pero el valle del río White, antes de ser inundado, era conocido por sistemas extensos de cuevas. Algunas de las cuevas más largas y complejas de Missouri corrían a través de las formaciones calizas del drenaje del río White. Y en esas cuevas, repetidamente a finales de 1800 y principios de 1900, se encontraron huesos gigantes. En 1893, cerca de lo que ahora es la ciudad de Branson, Missouri, espeleólogos explorando un sistema de cuevas a lo largo del río White descubrieron una cámara que contenía restos esqueléticos. El Springfield Republican del 12 de octubre de 1893 informó sobre el hallazgo. Huesos de tamaño enorme encontrados en una cámara de cueva que mostraba evidencia de habitación o entierro por un pueblo desconocido. El artículo señaló que los cráneos eran de dimensiones inusuales y que los huesos largos sugerían individuos de altura excepcional. En 1921 se realizó una exploración más sistemática de las cuevas del río White por parte del Missouri Speleological Survey. Su informe, publicado en 1922,
Documentó múltiples sitios que contenían restos esqueléticos anómalos. Una cueva ubicada cerca de lo que ahora es la sección más profunda del Table Rock Lake contenía lo que el informe describió como una cámara funeraria con al menos 7 individuos, todos mostrando dimensiones esqueléticas que excedían las proporciones humanas normales. El informe fue específico. El esqueleto más pequeño medía 7 pies 4 pulgadas. El más grande medía 9 pies 1 pulgada. La cámara mostraba evidencia de construcción. Las paredes habían sido alisadas. El techo mostraba corbelado, y los artefactos encontrados con los restos incluían herramientas de cobre y objetos de piedra tallada, que el informe no pudo atribuir a ninguna cultura regional conocida. El Missouri Speleological Survey recomendó una investigación adicional. Sugirieron que las cuevas del río White podrían contener evidencia de una población precolombina de características inusuales. Propusieron un estudio de varios años para documentar sistemáticamente todos los sitios de cuevas en la región. Ese estudio nunca ocurrió. En 1941, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército propuso el proyecto de la presa Table Rock. Para 1954 había comenzado la construcción. Para 1958 el valle del río White estaba inundándose, y cada sistema de cuevas documentado por el Missouri Speleological Survey, cada sitio que contenía esqueletos gigantes, cada cámara que mostraba evidencia de construcción, quedó sumergido bajo el Table Rock Lake. Las cuevas siguen allí. Las cámaras permanecen. Los huesos, si no fueron recolectados antes de la inundación, siguen en esas cuevas. Pero ahora están bajo 200 pies de agua, inaccesibles, inalcanzables, efectivamente eliminados de cualquier posibilidad de investigación adicional. Pero déjame saber si has escuchado historias sobre lo que se encontró antes de que se crearan los lagos, porque he recibido comentarios de personas cuyos abuelos o bisabuelos vivieron en estos valles antes de las presas, y las historias que preservaron no coinciden con las historias oficiales. Bull Shoals Lake, creado en 1951 al represar el río White más abajo, inundó 45,000 acres a través del norte de Arkansas y el sur de Missouri. Nuevamente, la justificación oficial fue control de inundaciones y generación de energía, pero el área de Bull Shoals antes de la inundación fue documentada como rica en sitios arqueológicos. En 1936, como parte de un proyecto de la WPA, se realizaron relevamientos arqueológicos en la región de Bull Shoals. Los relevadores buscaban principalmente sitios nativos americanos. Lo que encontraron excedió sus expectativas y sus marcos explicativos. Cerca de lo que ahora es la ciudad de Forsyth, Missouri, el equipo de la WPA excavó lo que inicialmente pensaron era un gran montículo funerario. Pero al remover la tierra encontraron no un montículo de tierra, sino una estructura de piedra colapsada. Las notas de campo preservadas en los archivos de la WPA describen paredes de piedra encajada, algunos bloques pesando varios cientos de libras, dispuestos en un patrón rectangular que sugería una cimentación de edificio. Y dentro de esta estructura encontraron huesos. El informe de la WPA lista 15 esqueletos completos o parciales. Todos mostraban dimensiones que excedían el rango humano normal. El informe proporciona medidas para 5 de los especímenes más completos. Las estaturas van de 7 pies 6 pulgadas a 8 pies 11 pulgadas. El equipo de la WPA fotografió el sitio. Documentaron la construcción de piedra. Recolectaron los huesos y artefactos y presentaron un informe recomendando que el sitio fuera preservado para estudios adicionales, señalando que representaba una anomalía arqueológica que requería análisis experto. Esa recomendación fue archivada en 1937. En 1941, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército comenzó a realizar estudios para la presa Bull Shoals. En 1947 comenzó la construcción. En 1951 la presa se completó, y el embalse comenzó a llenarse, y el sitio que el equipo de la WPA había excavado quedó inundado. Las fotografías de la WPA existen.
Las notas de campo están archivadas. Las medidas están documentadas. Pero el sitio en sí desapareció, sumergido, sellado bajo el lago Bull Shoals. Para 1960 el patrón era innegable. Cada valle importante en la región de los Ozarks, que había documentado descubrimientos de esqueletos gigantes en el siglo anterior, había sido inundado, o estaba programado para ser inundado. Lago de los Ozarks, Table Rock, Bull Shoals. Y los proyectos no se detuvieron. Truman Lake, creado en 1979 al represar el río Osage cerca de Clinton, Missouri, inundó 55,000 acres. Este es el lago mencionado en el comentario del espectador. El lago controlado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. El lago con áreas restringidas y explicaciones oficiales que no terminan de satisfacer. Antes de que existiera el Truman Lake, el valle del río Osage en esa región era conocido por estructuras de piedra misteriosas. Las historias locales de los 1800 y principios de 1900 hacen referencia a antiguas cimentaciones de piedra y obras antiguas dispersas por el valle. Algunas se atribuían a colonos franceses tempranos. Otras no podían explicarse. En 1968, al comenzar la planificación de la presa Truman, se exigieron relevamientos arqueológicos. La ley federal requería evaluación de recursos culturales antes de grandes proyectos de construcción. Los relevamientos se realizaron entre 1970 y 1974. Los informes de estos relevamientos son públicos, aunque no muy difundidos. Documentan numerosos sitios de interés arqueológico en las áreas que serían inundadas. Varios se describen como estructuras anómalas de origen desconocido. Un sitio cerca de la presa actual se describe como una cimentación de piedra rectangular de aproximadamente 40 por 60 pies, mostrando técnicas de construcción inconsistentes con los colonos históricos conocidos en la región. El informe señala que la excavación preliminar reveló restos esqueléticos de tamaño inusual en proximidad a la estructura, pero que no fue posible una investigación adicional debido a las limitaciones de tiempo del proyecto. El sitio fue documentado, fotografiado y luego inundado en 1979 cuando el embalse se llenó. ¿Qué restos esqueléticos? ¿Cuán inusuales? El informe no lo especifica, pero señala que los materiales recolectados del sitio fueron transferidos al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para almacenamiento a largo plazo y posible análisis futuro. No existe registro público de que ese análisis se haya realizado alguna vez. Aquí es donde la cronología se vuelve imposible de ignorar. El período máximo de construcción de presas por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en los Ozarks, 1945 a 1965, coincide exactamente con el período en que los descubrimientos de esqueletos gigantes se volvían más difíciles de suprimir. Los periódicos todavía informaban hallazgos. Las sociedades históricas locales recolectaban especímenes. Arqueólogos aficionados exploraban cuevas y documentaban anomalías. Y entonces, sistemáticamente, valle por valle, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército proponía presas. Control de inundaciones, decían, generación de energía, recreación. Pero el resultado, intencional o no, fue la submersión permanente de cada área donde se habían encontrado gigantes. No puedes excavar bajo el agua. No puedes investigar sistemas de cuevas bajo 200 pies de embalse. No puedes estudiar estructuras de piedra selladas bajo sedimentos acumulados en el fondo de los lagos. Inundar no solo oculta evidencia, la elimina permanentemente de la posibilidad de examen. Y tal vez ese sea el punto. Porque si quisieras ocultar evidencia arqueológica a gran escala, si quisieras asegurarte de que ciertos sitios nunca pudieran ser investigados adecuadamente, nunca pudieran ser excavados por futuros investigadores con mejor tecnología o diferentes perspectivas, inundarlos sería la solución perfecta. No es destrucción, es preservación, pero una preservación que asegura que nadie pueda acceder jamás a lo que se está preservando. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército es una organización militar. Su misión principal históricamente fue ingeniería militar.
Fortificaciones, puentes, infraestructura para defensa. La construcción de presas, control de inundaciones y gestión de lagos recreativos son funciones civiles. Entonces, ¿por qué una división de ingeniería militar controla estos lagos? La respuesta oficial es que el cuerpo tenía la experiencia y la capacidad organizativa para manejar proyectos de ingeniería a gran escala. Después de la Segunda Guerra Mundial, con menores demandas de construcción militar, el cuerpo redirigió sus capacidades a infraestructura civil. Los proyectos de presas proporcionaron empleo a ingenieros, apoyaron el desarrollo regional y sirvieron a intereses públicos. Pero el cuerpo mantiene autoridad militar sobre estos sitios. Grandes secciones de los lagos controlados por el cuerpo están restringidas, el acceso es controlado, las actividades son monitoreadas, y cuando se encuentran anomalías, cuando la construcción o la sequía exponen algo inesperado, el cuerpo es el primero en responder. Residentes locales cerca de estos lagos describen descubrimientos ocasionales. Cuando los niveles de agua bajan durante sequías, cuando las orillas retroceden, cuando los fondos de los lagos quedan expuestos en áreas normalmente sumergidas, aparecen cosas: cimentaciones de piedra, rocas talladas y ocasionalmente huesos. Estos descubrimientos se reportan, el cuerpo investiga, y luego los hallazgos desaparecen de la discusión pública. Sin informes oficiales, sin comunicados de prensa, solo recolección y remoción silenciosa. El mismo patrón que se desarrolló con el Smithsonian en los 1800, ahora gestionado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la era moderna. Las tradiciones orales nativas americanas de la región de los Ozarks coinciden con lo que el registro arqueológico sugería antes de que fuera inundado. Los Osage, cuyo territorio incluía gran parte de lo que ahora está bajo el agua, tienen historias sobre los antiguos, la gente que vivía en los valles antes que los Osage. Gente que construía en piedra, gente que era más alta que los humanos normales. Las historias Osage describen a estos antiguos como constructores hábiles que crearon estructuras permanentes. No los refugios de tierra o viviendas temporales características de los propios Osage, sino edificios de piedra, estructuras que duraban. Y según la tradición Osage, algo les sucedió a estos antiguos. Una gran catástrofe, guerra o inundación u otro desastre. Los antiguos fueron destruidos o huyeron, y sus edificios de piedra cayeron en ruinas. Cuando los exploradores franceses mapearon por primera vez el valle del río Osage en los 1700, notaron lo que llamaron antiguas obras de piedra a lo largo de las orillas del río. Sus mapas marcan estas ubicaciones. Algunos relatos franceses describen las obras como de gran antigüedad, anteriores a los habitantes actuales. Pero para cuando llegaron los colonos estadounidenses a principios de los 1800, muchas de estas obras de piedra ya estaban deteriorándose o enterradas. Los esqueletos gigantes encontrados en la región a lo largo de los 1800 y principios de 1900 sugieren que las historias Osage y las observaciones francesas estaban describiendo lo mismo. Una civilización de gigantes que construía en piedra en los valles de los Ozarks. Una civilización que fue destruida o colapsó. Y una civilización cuyos restos fueron gradualmente enterrados, olvidados, y finalmente, en el siglo XX, permanentemente sumergidos bajo embalses del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La pregunta no es si esta civilización existió. La evidencia arqueológica antes de que fuera inundada la documentó repetidamente. La pregunta es si la inundación fue coincidencia o diseño, porque el momento es demasiado preciso. La focalización geográfica es demasiado específica. Cada valle con hallazgos documentados de gigantes fue inundado. Cada sistema de cuevas con restos esqueléticos anómalos fue sumergido. Cada estructura de piedra que no podía explicarse fue sellada bajo embalses. Una presa, un lago podría ser coincidencia. Dos podrían ser mala suerte. Pero docenas de presas a lo largo de 5 décadas, todas inundando áreas con el mismo tipo de evidencia. Eso no es coincidencia. Eso es patrón. Eso es sistemático. Eso es deliberado. No olvides suscribirte.
Esta investigación continúa porque los lagos de los Ozarks no son los únicos lugares donde la evidencia fue ahogada. La tecnología moderna podría teóricamente investigar qué hay bajo estos lagos. Drones submersibles, mapeo por sonar, arqueología subacuática. La tecnología existe, pero el acceso a los lagos del cuerpo está restringido. La exploración subacuática requiere permisos, y esos permisos para áreas donde podrían existir anomalías son rutinariamente denegados. Las razones oficiales varían. Preocupaciones de seguridad, protección ambiental, interferencia con el uso recreativo. Pero el resultado es que ninguna investigación independiente de los sitios pre-inundación es posible. Las cuevas documentadas antes de que se creara el Table Rock Lake no pueden explorarse. Las estructuras de piedra sumergidas bajo el Truman Lake no pueden excavarse. El sitio de la WPA en Bull Shoals no puede revisitarse. Lo que está bajo el agua permanece bajo el agua. Lo que fue documentado antes de la inundación permanece documentado pero no verificable. Lo que fue recolectado y enviado al cuerpo para almacenamiento a largo plazo permanece en almacenamiento, inaccesible, sin analizar, retirado del examen académico. Algunos investigadores han intentado acceder a estos materiales. Solicitudes presentadas bajo la Ley de Libertad de Información para informes arqueológicos, para datos de colecciones, para información sobre lo que se encontró antes de que se crearan los lagos. Las respuestas son consistentes. Registros incompletos. Materiales perdidos en reorganizaciones de instalaciones de almacenamiento. Información clasificada por razones no especificadas. Es la misma supresión burocrática que caracterizó el manejo del Smithsonian de los esqueletos gigantes en los 1800. La evidencia existe. La documentación es real, pero acceder a ella, examinarla, probar lo que muestra se hace imposible a través de obstáculos administrativos. Y tal vez eso sea más efectivo que la destrucción directa. Porque destruir evidencia crea mártires, crea teorías de conspiración, crea sospechas. Pero enterrar evidencia en burocracia o bajo 200 pies de agua simplemente la hace inaccesible. No oculta, solo inalcanzable. Y la evidencia inalcanzable no puede desafiar narrativas oficiales. Pero la región de los Ozarks misma preserva la memoria. Los ancianos, las familias que vivieron en los valles antes de las presas, recuerdan. Recuerdan las cuevas. Recuerdan las estructuras de piedra. Recuerdan haber oído sobre huesos gigantes encontrados en esas cuevas antes de que los valles fueran inundados. Estas historias no entran en las historias oficiales. Son memorias familiares transmitidas, no siempre creídas por generaciones más jóvenes que solo ven los lagos y no pueden imaginar qué había debajo. Pero las memorias persisten y ocasionalmente cuando alguien pregunta, cuando alguien escucha, cuando alguien se toma el tiempo de registrar lo que recuerdan los ancianos, las historias emergen. Historias sobre cuevas que se extendían millas dentro de los acantilados a lo largo del río White. Cuevas con cámaras que parecían talladas, no naturales. Cámaras con marcas en las paredes. Cámaras donde se habían encontrado huesos. Huesos gigantes antes de que llegaran científicos y se los llevaran. Historias sobre cimentaciones de piedra encontradas al arar campos en el valle del río Osage. Cimentaciones demasiado grandes para casas normales. Cimentaciones que parecían ir más profundas de lo que nadie podía excavar. Cimentaciones que fueron documentadas, fotografiadas por relevadores gubernamentales y luego cubiertas por el agua creciente cuando se completaron las presas. Historias sobre reubicaciones apresuradas en los años 50. Familias a las que se les dio meses para mudarse. Pueblos desmantelados, cementerios reubicados, aunque no siempre completamente. Y preguntas sobre por qué la prisa, por qué la urgencia, por qué el control de inundaciones que se había discutido durante décadas de repente se volvió imperativo justo ahora. Justo cuando más gente estaba explorando cuevas. Justo cuando se encontraban más huesos gigantes. Las historias oficiales de estos lagos enfatizan progreso, comodidades modernas, desarrollo económico,
Turismo. El lago de los Ozarks es ahora un importante destino vacacional. El Table Rock Lake atrae a miles de visitantes anualmente. El Truman Lake proporciona recreación y generación de energía. Pero ¿qué cambiamos por estos beneficios? ¿Qué se perdió cuando los valles fueron inundados? ¿Y se hizo el intercambio con pleno conocimiento de lo que se estaba sumergiendo? ¿O se minimizaron, desestimaron, explicaron las implicaciones arqueológicas deliberadamente para que las presas pudieran avanzar sin oposición pública? Porque si la gente hubiera sabido, si los descubrimientos en esos valles hubieran sido publicitados, si los esqueletos gigantes y las estructuras de piedra y los sistemas de cuevas modificados se hubieran presentado como evidencia de una civilización precolombina significativa, las presas podrían haber enfrentado oposición. Grupos de preservación histórica podrían haber intervenido. Arqueólogos podrían haber exigido tiempo para una excavación adecuada. Pero los descubrimientos fueron minimizados. Los esqueletos gigantes se explicaron como indios altos. Las estructuras de piedra se atribuyeron a colonos tempranos, a pesar de que las técnicas de construcción no coincidían con las capacidades de los colonos. Las modificaciones de cuevas se descartaron como erosión natural, a pesar de la evidencia de marcas de herramientas. Y las presas se construyeron, los valles se inundaron, y cualquier evidencia que existiera bajo esas aguas se volvió permanentemente inaccesible. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército mantiene registros detallados de los lagos que controla, niveles de agua, operaciones de presas, uso recreativo, impactos ambientales, pero no mantiene registros accesibles al público sobre qué había en la Tierra antes de que se convirtiera en fondo del lago. Esa información, si existe en los archivos del cuerpo, no se libera. Parte de ella existe en otros archivos. Informes de la WPA, registros del Servicio Geológico Estatal, colecciones de sociedades históricas locales, registros de condados de adquisiciones de tierras. Estas fuentes dispersas, cuando se compilan, muestran lo que las historias oficiales del cuerpo omiten, muestran la riqueza arqueológica del paisaje pre-inundación, muestran las anomalías que fueron documentadas y luego sumergidas. Pero compilar estas fuentes requiere esfuerzo, requiere saber que existen, requiere acceder a archivos que no están digitalizados, no son buscables, no están conectados entre sí. La información está allí, pero está fragmentada, dispersa, difícil de ensamblar en una imagen coherente. Y esa fragmentación, intencional o no, sirve al mismo propósito que la supresión directa. Hace que la verdad sea difícil de encontrar. Los gigantes ahogados de Missouri no son un misterio. Están documentados. Esqueletos gigantes encontrados en cuevas del río Osage en 1885. Cámaras de piedra con esqueletos de 8 pies encontradas antes de que se creara el lago de los Ozarks. Sistemas de cuevas del río White con esqueletos de 9 pies mapeados antes de que el Table Rock Lake los inundara. Excavaciones de la WPA encontrando 15 esqueletos gigantes en una estructura de piedra antes de que el lago Bull Shoals la cubriera. Relevamientos pre-Truman Lake, documentando restos esqueléticos de tamaño inusual cerca de cimentaciones de piedra de origen desconocido. Todo documentado, todo real, todo ahora bajo el agua. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército no destruyó la evidencia. La preservó. Perfectamente preservada, de hecho, sellada bajo agua y sedimentos donde el oxígeno no puede degradar los huesos, donde los saqueadores no pueden perturbar los sitios, donde los investigadores no pueden examinar los hallazgos. Preservada e inaccesible, que tal vez sea la forma más efectiva de supresión, porque la evidencia existe, pero nadie puede alcanzarla. Está allí, pero bien podría no estarlo. Y a medida que pasan las décadas, a medida que mueren las generaciones que recuerdan el paisaje pre-inundación, a medida que las historias familiares se desvanecen en vagos recuerdos, los gigantes ahogados de Missouri se convierten en leyendas, historias, mitos, no porque no sean reales, sino porque son inalcanzables. Gracias por ver. Y si encontraste esto interesante, bueno, hay muchos más valles que fueron inundados después de que se encontraron gigantes allí.
Tal vez nos veamos en el siguiente.